Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo tratar un problema de espalda que tenga su origen en la alteración o la disfunción de la vesícula biliar. Y te lo voy a explicar en tres partes. En primer lugar, que sepas qué problemas de espalda tienen relación con la vesícula biliar. En segundo lugar, por qué se altera esta vesícula biliar, esta disfunción visceral, que es la vesícula biliar. Y en tercer lugar, cómo tratar estos problemas. Bien, pues en primer lugar, como te he dicho, ¿qué problemas de espalda pueden estar provocados, pueden estar asociados a que la vesícula biliar no funcione bien? Hay problemas a veces muy específicos. Empiezo por el más habitual. Dolores en la nuca. Esta zona de la nuca, ¿de acuerdo? Donde termina toda la musculatura dorsal y cervical, va a provocar un exceso de tensión en la zona, en el reborde suboccipital, y va a provocar incluso cefaleas. Cefaleas, lo que llamamos cefaleas tensionales. Son por la tensión de los músculos del cuello, pero esos músculos están trasladando que hay una alteración de la vesícula biliar que tiene que ver con la tensión nerviosa. Especialmente la zona de la nuca izquierda. Cuando un paciente nota, esto es un signo inconfundible, cuando un paciente nota dolor en esta zona de la nuca, dolor que a veces se puede irradiar hacia adelante, incluso hacia el ojo izquierdo, pero siempre en la base del cráneo, en la zona izquierda, eso es un reflejo de la nuca inconfundible. A veces este reflejo puede ir acompañado, o este dolor en la nuca, también de mareos, cefaleas y mareos, sensación de inestabilidad, sensación como de borrachera, como si uno hubiera bebido y no pudiese caminar bien recto. Incluso una sensación de confusión mental, de aturdimiento, de que todo le da un poquito vueltas. Esta es como cuando uno baja de un barco y está mareado. Es esta sensación la que produce la vesícula biliar. La produce porque produce un bloqueo en la zona suboccipital entre las dos primeras vértebras cervicales, la C1 y la C2. Produce una alteración del riego sanguíneo porque comprime una arteria que pasa por esa zona de la nuca, y ese déficit sanguíneo hacia el cerebelo o hacia el oído es el que produce esa sensación de inestabilidad. Por tanto, dolor en la nuca, especialmente en la nuca izquierda, con dolor de cabeza, especialmente izquierdo, o con sensación de aturdimiento y de mareo. Hay otro síntoma muy típico, muy frecuente asociado a la vesícula biliar, que es la sensación de pesadez en los hombros, como el que sintiese que estás llevando todo el día una mochila que te pesa mucho. Y no la estás llevando, claro. Es una contractura de los músculos trapecios. Estos músculos están aquí. Siempre de forma bilateral, ¿de acuerdo? Esa sensación de llevar una mochila en los hombros, esta zona de aquí y la otra, ¿de acuerdo? Sensación que a veces extraña al paciente porque no realiza ninguna actividad física. Es decir, ni coge pesos, ni está llevando pesos, ni incluso a veces ni está delante de un ordenador. Y sin embargo tiene esa contractura constante. Evidentemente, si tienes una disfunción de la vesícula biliar y además estás todo el día sentado en el ordenador, son dos factores que contribuyen a que se cargue esa zona, esa musculatura. Pero a veces siempre se achaca a los factores posturales, cuando con mucha frecuencia está debajo de todo este problema una alteración de la vesícula biliar, que luego debes de entender por qué está producida, que eso es fundamental. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, hay más reflejos de vesícula. Por ejemplo, que notes como una sensación de pinchazo. Es un pinchazo a nivel aquí de la zona dorsal alta. Concretamente, si fuéramos buscando estas vértebras, la cuarta vértebra dorsal está muy asociada a la alteración de la vesícula biliar. Podrá estarlo también la quinta, la sexta y la séptima, pero especialmente la cuarta vértebra dorsal, cuando uno tiene un bloqueo de esta vértebra, nota como si tuviera algo clavado en esa zona, como un puñal en esa zona. Un dolor muy puntual, que normalmente se acaba irradiando hacia la zona derecha de la escápula, ¿de acuerdo? Es más fácil que si acabe irradiando hacia la zona derecha, aunque al principio empiece con un dolor muy en el centro de la columna, ¿vale? De la zona dorsal, ¿vale? Estos son los reflejos más típicos de la vesícula biliar. Dolor interescapular derecho, dolor en zona media, pesadez en los hombros y dolor en la nuca, especialmente la nuca izquierda. Evidentemente, estos problemas de espalda van a ir acompañados a otros síntomas, ¿eh? No solamente la vesícula va a provocar problemas de espalda, problemas en la zona cervical, sino que puede dar problemas digestivos, digestiones pesadas, digestiones lentas, con muchos engases, con sensación de que uno ha comido muchísimo y tal vez haya ingerido poca comida. Esto suele estar asociado a un mal funcionamiento hepático y biliar. A veces, no lo he dicho antes, esta alteración de la vesícula va a dar un síntoma muy lógico, que es dolor donde está la vesícula. La vesícula es como si tuviera un espasmo, y esto lo va a percibir el paciente, lo puedes percibir con un dolor aquí, como que te duele en esta zona, peor aún o más aún cuando estás sentado. Este dolor a veces se puede irradiar
hacia la zona de atrás, bien la zona lumbar, aquí en la zona como donde acaban las costillas, o dolor hacia toda la parrilla costal, pero comienza en esta zona de aquí. Incluso a veces que puedes tener dolor en esta zona y te hagan una ecografía y no te encuentren nada. No encuentran nada porque tal vez no haya una piedra, pero la vesícula tiene un espasmo que provoca esa sensación de dolor en esta zona. Y además, más fácil lo tienes. Si además de este dolor tienes tensión en los hombros, aturdimiento, mareo, dolor en la nuca, el cuadro está bien claro. Bien, además de problemas digestivos, las alteraciones hepático-biliares en general pueden dar problemas de piel, sobre todo problemas de piel con enrojecimiento y picor en la piel, eczemas que pican. Esto se debe a toxinas ácidas que el hígado expulsa por su mal funcionamiento y que expulsa por la piel y provoca esta sensación de picor. Es una forma de defenderse el cuerpo, de intentar desintoxicarse. Le ayudaríamos mucho si hiciéramos una dieta poco tóxica, como luego explicaré. Puede haber también alteraciones de la analítica. Por ejemplo, alteraciones hepático-biliares van a favorecer que suban las transaminasas, que suba el colesterol y los triglicéridos. Esto puede ser un síntoma incipiente de que la zona hepático-biliar, los órganos hepático-biliares no están funcionando bien. Y luego puede haber incluso alteraciones del carácter y del sueño. El carácter del individuo con el hígado y vesícula biliar alterados suele ser un carácter un poco amargado, un poquito enfadado, irascible, que salta a la mínima, y que no se encuentra relajado. Una persona muy crítica también está asociado a estas sensaciones de persona excesivamente crítica e irritable a la alteración hepático-biliar. E incluso el sueño se puede ver alterado, sobre todo el sueño, el primer sueño, hasta las 3, 4 de la mañana, ese sueño alterado y superficial, las pesadillas a esas horas pueden estar relacionadas con una alteración hepático-biliar. Por ejemplo, por haber cenado mucho, o por ejemplo, por estrés. Porque ya nos iríamos a las emociones que alteran el hígado y la vesícula biliar. En primer lugar, la primera emoción básica que altera la vesícula biliar es la amargura, los disgustos especialmente. Cuando una persona tiene un disgusto, una situación emocional, una situación familiar o laboral que le cuesta digerir, que le cuesta asumir, esto genera un estatus de amargura y de disgusto que afecta específicamente a la vesícula biliar. En la medicina oriental nos cuenta, una medicina con 3000 años de antigüedad y muy eficaz, nos cuenta que cada víscera y cada órgano tiene una emoción peculiar que la altera. Pues bien, la vesícula biliar está alterada por el disgusto, por la amargura, por la crítica. Puede ser también una situación de estrés general, una vida demasiado estresante que te acaba amargando. O puede ser una sola situación, la muerte de un pariente, o la separación, un divorcio, una discusión familiar, una sola situación que te cuesta asumir, o el estrés o una situación, a veces desgraciadamente las dos circunstancias. Esto altera el funcionamiento de la vesícula biliar, provocando todos los problemas que te he dicho antes: cefalea tensional, mareos, inestabilidad, problemas digestivos. Bien, sería importante tener, por tanto, en cuenta estas situaciones emocionales, la amargura y el estrés. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar el funcionamiento de la vesícula biliar y que no te esté provocando estos síntomas? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta ese componente emocional es el primer paso. Para, si has tenido un disgusto o una amargura, en la medida que te das cuenta que te está produciendo muchos problemas físicos, pues es más fácil que los puedas ir asumiendo, que lo puedas ir tolerando, que puedas ir pasando página. Ser consciente siempre es el primer paso para que un problema emocional te haga menos daño. Ese sería el primer paso. Pero luego serían los cuidados alimentarios. Por ejemplo, debes de evitar, para cuidar tu vesícula biliar, la naranja y la mandarina. Alimentos muy sanos y muy convenientes, pero cuando uno está en esa situación de estrés y de alteración hepático-biliar, debe de evitar la naranja y la mandarina. Hay otros alimentos como los lácteos, sobre todo los de origen animal, la leche, el queso, el yogur. Debes de evitarlo para no sobrecargar a nivel digestivo el hígado y la vesícula biliar. Hay algunos autores como Peter D'Adamo que especifican que sobre todo el grupo sanguíneo A y el O es especialmente sensible, se ve especialmente perjudicado por el consumo de lácteos de origen animal. ¿De acuerdo? Sobre todo si es un grupo sanguíneo A o O, con un biotipo de ojos negros, de pelo negro, de tez morena, que se pone moreno con facilidad, son estos todavía especialmente los más perjudicados por los lácteos. Lo debes de tener en cuenta. Luego hay otros alimentos que también son muy sanos, como el cacao. El cacao es un alimento con muchas ventajas, pero cuando tienes mucho estrés, lo que provoca es que
te estreses más todavía, que te irrites más todavía y que esas tensiones emocionales vinculadas a la amargura, al disgusto, al estrés, te hagan más daño todavía. Luego evita el cacao durante una temporada cuando tengas estos problemas derivados de la vesícula biliar. Los dulces, que los usamos como una especie de droga, entre comillas, que intenta tapar nuestra amargura, nuestro disgusto, pues bueno, debes de reducirlos, sobre todo los dulces artificiales, los dulces manufacturados. Los usamos como una droga que nos tapa los problemas, pero solamente hace eso, taparlos durante un periodo corto de tiempo. Luego lo que hacen es empeorar el funcionamiento hepático biliar, el dulce artificial. Lo mismo el café. El café es otra sustancia que tiene muchas ventajas, que es buena para muchas cosas, pero cuando estás muy estresado, muy irritado, muy alterado emocionalmente por estos disgustos y amarguras, el café lo que va a facilitar es que esas tensiones emocionales se deriven a la espalda con mucha mayor facilidad, sobre todo dando un síntoma, que es dolor de cabeza. Hay gente que está muy confundida y piensa, incluso muchos médicos, piensan que el café es muy bueno para el dolor de cabeza, porque cuando uno tiene dolor de cabeza, cuando está empezando, te tomas 1 o 2 cafés y se te alivian. Esto no supone más que el cortar un síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia de este paciente es el dolor de cabeza. De alguna forma es como si a un paciente alcohólico, cuando lleva 1 o 2 días sin tomar alcohol y está muy nervioso, le das alcohol y el paciente mejora. No podemos sacar como conclusión que el café, o sea, que el alcohol es bueno para este paciente. Es bueno en ese momento porque le corta el síndrome de abstinencia, pero le está metiendo cada vez más en un círculo vicioso. El café y el dolor de cabeza tienen el mismo efecto. Al retirar el café, al estar de 1 día o 2 sin tomarlo, se desencadena un síntoma de abstinencia, que es el dolor de cabeza. La única forma de curar este problema es aguantar más tiempo sin café. Aguantar ese dolor de cabeza sin analgésicos, descansando en la cama, aislándote de ruidos, aislándote de estrés, aislándote de la luz. Verás como el dolor de cabeza te va a durar una tarde y al día siguiente te vas a encontrar muchísimo mejor. Tal vez un poco más cansado, como el que tuviera una resaca, pero en poco tiempo tus dolores de espalda, que tienen que ver con la vesícula biliar, dolor cervical izquierdo, que no te lo he dicho antes. Te he dicho pesadez en los hombros, pero si el problema se cronifica, suele ir al lado izquierdo, a la zona cervical izquierda. Te he dicho la nuca izquierda, pero también la zona cervical izquierda. Pues verás que después de esta especie de crisis curativa, de síndrome de abstinencia por ausencia del café, tu dolor cervical mejorará de una forma espectacular. Debes de aguantar este síndrome de abstinencia sin tomar café, porque luego tu organismo te lo va a agradecer. Hay otros alimentos también que conviene eliminar cuando hay problemas hepatobiliares. Evidentemente los fritos, las frituras. Así como el aceite de oliva es muy conveniente para el hígado, el aceite frito se satura, se convierte en un ácido graso saturado que es tóxico para el hígado. Debes evitar la fritura. También evita o disminuye o elimina la carne roja, sobre todo las carnes rojas del cerdo, más aún si es un cerdo que no está bien alimentado. Por lo tanto, carne roja y embutidos, disminúyelos lo mayor posible cuando tengas un problema de vesícula vinculado, por ejemplo, al estrés. Disminuye la medicación, elimínala. Tu problema de espalda tiene un origen en la alteración de un órgano. Estos analgésicos y antiinflamatorios lo que tratan es de atacar solamente a la consecuencia, pero están empeorando la causa, es decir, está empeorando el funcionamiento del hígado de la vesícula, con lo cual te mejorará el problema para hoy, pero facilitará que el problema siga adelante. Cada vez tendrás problemas de espalda más agudos, más importantes, más difíciles de eliminar. Una forma importantísima de eliminar, de curar estos problemas de espalda de origen de vesícula biliar es no tratar estos dolores de espalda con analgésicos antiinflamatorios. El tratamiento debe ser el cuidado de tu hígado de vesícula y evidentemente el tratamiento de esos dolores conlleva un tratamiento alimentario y también el tratamiento de terapia manual. Busca un buen fisioterapeuta que trate esas contracturas, esas rigideces musculares, pero sobre la base, con la ayuda indispensable de cuidar tu hígado y vesícula biliar, y para ello debes de eliminar los antiinflamatorios analgésicos. Y por último el alcohol. Evidentemente el alcohol es ese añadido que debemos de suprimir o reducir de forma importante para que tu hígado y vesícula no sufran. Pero recalco que no solamente el alcohol, que a veces hay muchas personas que piensan que el hígado solo se altera por el alcohol, por el consumo de alcohol. No, todos los alimentos que te he citado anteriormente perjudican el funcionamiento hepático biliar. Y ten en cuenta otro hecho que la gente no suele conocer, que es que esas emociones vinculadas al hígado, a la vesícula biliar, perdón, como la amargura, como el estrés, como los disgustos, deben de ser tratados, deben de ser por lo menos tenidos en cuenta para que el paciente se pueda defender de ellos, de verdad, para que tu hígado y vesícula, en este caso la vesícula, funcionen bien.
Bueno, alimentos buenos para la vesícula. En general, todas las verduras y hortalizas. Perdón, vale. Todas las verduras y hortalizas son buenas para el hígado de la vesícula biliar. La única, y la fruta. La única fruta que te eliminaría sería, como te he dicho, la naranja y la mandarina. El resto de frutas y verduras, todas. Tal vez tener un poco cuidado con el tomate frito, porque no deja de ser un alimento frito. Todas las legumbres, el arroz, sobre todo el arroz integral, los pescados, más aún el pescado azul, los frutos secos y el aceite de oliva, frutos secos de forma moderada. Y el aceite de oliva crudo son alimentos convenientes para el funcionamiento hepático biliar. Alimentos que debes de potenciar cuando tienes mucho estrés, junto con reducir los que te he dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Alimentos importantes a potenciar. Y luego, por último, para estos problemas de espalda que tienen un origen en la alteración de la vesícula biliar, te recomiendo el siguiente tratamiento de plantas medicinales que van a hacer que esa vesícula biliar funcione mejor y deje de repercutirte sobre la espalda. En primer lugar, vas a mezclar una serie de plantas, las que tienes en la pantalla: cardomariano, menta, valeriana, diente de león, ortiga verde, tila, cola de caballo, salvia, verbena y azar. Tienes que mezclar todas estas plantas medicinales a igualdad de peso. Tal vez el cardomariano vas a usar solo la mitad del peso del resto. Es decir, si todas tienen 40 gramos, cardomariano 20, más o menos, ¿verdad? Mezclas estas plantas medicinales y tienes que hacerte 3 infusiones al día. ¿Cómo? Bien, tú pones un vaso de agua a hervido, lo retiras del fuego y en ese momento le añades una cucharada sopera de esta mezcla para ese vaso de agua. Una cucharada para cada vaso de agua. Si no tienes mucho tiempo para hacer las infusiones, puedes hacerlas 3 a la vez. Es decir, pones a hervir 3 vasos de agua, cuando ha roto a hervir lo retiras y echas 3 cucharadas soperas de esta mezcla de plantas. Lo dejas reposar todo 20 minutos, lo filtras y ya tienes hechas las 3 infusiones. Siempre tomar cada infusión, una con el desayuno, otra con la comida y otra con la cena. ¿De acuerdo? Antes o después da igual. Sería importante añadir a esta mezcla de plantas algunos refuerzos de extractos de plantas, extractos en forma de gotas. Por ejemplo, si tu problema de espalda de origen de vesícula biliar también conlleva acidez de estómago, que a veces pasa, pues bueno, a esta mezcla de plantas medicinales que te he dicho anteriormente, le añadiría unos extractos de gotas, estos que tenéis en pantalla: extracto de fumaria, extracto de diente león y extracto de desmodium. 10 gotas de cada uno de estos 3 extractos a la infusión, una vez que está ya filtrada y colada, a la infusión que te he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? 10 gotas de cada uno de ellos. Y luego añadiríamos 3 cápsulas de Carbon Plus, que son muy específicas para esa acidez de estómago. O alguna cápsula que lleve carbón vegetal. Si no lo encuentras, también puedes buscar, puedes buscar otro remedio, que es masticar un cacho de patata cruda, un cachito, a media mañana con el estómago vacío o a media tarde, también con el estómago vacío. Esto te va a aliviar mucho la acidez de estómago, junto con las gotas, siempre en la mezcla de plantas que te he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Ahora, tu disfunción de vesícula biliar frecuentemente conlleva pesadez en los 2 hombros, en los 2 trapecios, en la zona alta de los 2 trapecios. Bueno, pues a la infusión que te he dicho al principio, a esa mezcla de plantas que has hecho una infusión por 3 veces al día, a cada infusión vas a añadir 10 gotas de estos 4 extractos: de fumaria, de ortiga verde, de cola de caballo y de valeriana. 10 gotas de cada uno para cada infusión. Si además, o si tu problema cervical de origen de vesícula biliar conlleva ansiedad, sensación de presión sobre el pecho por ansiedad, te convendría añadir a la infusión que te he dicho al principio 10 gotas de estos 4 extractos: extracto de pasiflora, de fumaria, de valeriana y de ortiga verde. 10 gotas de cada uno de ellos a cada una de las infusiones. Bien, si tuvieras mareos, que es frecuente en los problemas de vesícula biliar, añadiríamos a la mezcla de plantas del inicio, la que te dije al inicio, 10 gotas de estos 3 extractos. Extracto de espino blanco, extracto de fumaria y extracto de valeriana. 10 gotas a cada infusión, siempre, ¿de acuerdo? Si tuvieras hipertensión arterial, elegiríamos estos 3, de espino blanco, de olivo y de abedul. 10 gotas a la mezcla de plantas del inicio. Y bien, y por último, bueno, no me he acordado de decírtelo, este tratamiento de plantas medicinales tiene un tratamiento variable, depende de cada caso. Un mínimo de tratamiento de un mes, 3 infusiones al día, junto con los extractos de gotas que te he dicho, durante un mínimo de un mes. Pero luego habría que valorar, habrá casos donde hay que prolongarlo un segundo, un tercer mes, depende de la causa, depende del tipo de estrés, depende del disgusto. Habría que un poco valorar de forma individualizada. Esto es una receta y como tal siempre puede sufrir variaciones en función de cada paciente en concreto. Pero
a nivel así, consejo general, yo te aconsejaría que mínimo de 2 meses hagas el tratamiento. 2, como te digo, se puede prolongar 3, 4 o 5 meses. Siempre con la ayuda alimentaria. Y por último, si tienes piedras en la vesícula, que a veces están, es el problema de vesícula que provoca estos problemas de espalda que te he dicho, te sería conveniente hacer una limpieza de vesícula biliar con sales de Epsom. Una limpieza ideada por Andreas Moritz, que es muy conveniente para limpiar la vesícula de piedras, de acúmulo de piedras. En la descripción de este vídeo tendrás una tarjeta, un link a un vídeo donde te explico de forma pormenorizada cómo realizar este tratamiento de limpieza cuando hay piedras en la vesícula. Bueno, espero que este vídeo haya sido de tu interés, que te haya dado esta información tan importante de que muchos problemas de espalda tienen su origen en una alteración visceral, en este caso en la vesícula biliar, y que tratarlo depende de ti. Alimentación, ser consciente del componente emocional y un buen tratamiento de plantas medicinales. Siempre la ayuda de un fisioterapeuta a nivel de terapia manual, de osteopatía, de masajes, de estiramientos, va a ser de mucha ayuda. Nos vemos en próximos vídeos sobre estos dolores de espalda, sobre cualquier tipo de dolor de espalda en tu portal de Fisioterapia Online.